Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 7. Vamos a ir al verso 10 del capítulo 7 del libro de Esdras. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. He titulado este mensaje, Preparando un corazón para Dios. Preparando un corazón para Dios. Hay muchas personas que dicen ser cristianos. Hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos del Señor. Hay muchas personas que asisten a iglesias, conocen de la palabra del Señor, pero no la aplican a sus vidas. Eso no es ser cristiano, querido. Conocer la palabra de Dios y no aplicarla a nuestras vidas nos hace necios. No nos hace personas prudentes, no nos hace personas sabias. Porque dice la palabra del Señor en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir, no que le tenga miedo a Dios, sino que usted y yo podamos dolernos si hacemos algo diferente a lo que está escrito en su palabra. Esdras era un sacerdote, era un escriba del pueblo de Israel, cuya lectura que acabamos de hacer indica que él había preparado su corazón para escuchar, para aprender, para tomar la palabra de Dios, la ley de Jehová. No solamente eso, sino que él no estaba cerrado su proceso de aprendizaje si él no ponía en práctica aquello que había aprendido. Y una vez puesto en práctica, él dice que aparte de cumplir la palabra de Dios, debería enseñar la palabra de Dios. Con esto quiero decir algo que es muy importante, querido. Para que usted pueda ser un maestro de la palabra de Dios, usted no solamente debe estudiar, sino que debe practicar, modelar la palabra de Dios y recién está capacitado para enseñar la palabra de Dios. Quien no practica la palabra de Dios, creo, y no equivocarme, es que no está 100% capacitado para enseñar la palabra de Dios. Porque como decimos en Chile, no hay que ser como el cura Gatica, que predica pero no practica. Así que quiero invitarles, queridos hermanos y queridos amigos que están en la televisión, a que consideremos cómo Esdras preparó su corazón y nos va a servir de modelo para nuestras vidas en el día de hoy. Primero, hay que decir que uno debe decidir aprender la palabra de Dios. Uno debe decidir, yo decido estudiar o no estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios significa que la voy a examinar cuidadosamente. Toda la exposición bíblica que Dios nos ha dado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Debemos estudiar. Y fíjense ustedes, queridos hermanos y amigos, que cuando uno lee Génesis capítulo 1, al verso 2 ya usted tiene un problema. Tiene una dificultad que es digna de examinar, de estudiar profundamente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tenemos un problema. Dios es un Dios de perfección. ¿Qué pasó? Que estaba la tierra desordenada y vacía. En otra predicación le voy a indicar qué es lo que pasó. Pero hoy día no viene al caso de la predicación. ¿Me siguen o no? Entonces por eso es tan importante, es tan significativo el que uno pueda estudiar cuidadosamente la palabra del Señor. El libro de Crónicas capítulo 28, verso 8 dice así: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y oíd de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos que Jehová vuestro Dios te da, para que poseáis la buena tierra
y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 8. Mire, escuche lo que dice el Señor. Dios mismo le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba diciendo, oiga, ante los ojos de todos ustedes, Dios le está hablando y le está diciendo lo siguiente: guarden los preceptos de Jehová. ¿Cómo voy a guardar algo que yo no estudio? ¿Cómo voy a guardar algo que yo no desconozco? Muchas personas no hacen la voluntad de Dios porque la desconocen, porque no han tenido el tiempo o no se han dado el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. ¿Me siguen, queridos? Entonces, vea usted lo que dice el Señor. Cuando tú guardes los preceptos de Dios, y escúchenme bien los padres y las madres, para que poseéis la buena tierra. Dios te va a dar una herencia, Dios te va a dar una bendición para ti. Pero fíjense además, y la dejaréis la herencia a vuestros hijos perpetuamente. ¿Qué herencia usted le está dejando a Dios? A sus hijos, perdón. ¿Qué herencia le está dejando al Señor, a sus hijos? Cuando usted es un alcohólico, cuando usted es un drogadicto, cuando usted no piensa en sus hijos el día de mañana, usted vive el día a día. ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? La mejor herencia que le puede dejar un padre a un hijo es que tema a Dios, que conozca a Dios. Amén, aleluya. Y cuando estudiaba esta palabra, me di cuenta de la responsabilidad que tenemos como padres. Yo no puedo criar a mi hijo para que sea un ingeniero. Debo crear a mi hijo para que sea un buen cristiano. Aleluya, Rey. Así es, Señor. Para eso. Yo no puedo criar a un hijo para que tenga dinero, para que tenga fama. Porque la fama es efímera, el dinero se va. Dios me decía, lo que tú tienes que criar es un buen hijo de Dios para que tú te asegures de que cuando yo venga, Él vuela al cielo. ¿Cuántos de ustedes, queridos padres, que me están escuchando, tienen seguridad que sus hijos se van con el Señor? Los hijos no se van al cielo porque vengan a la iglesia. Los hijos se van al cielo porque tienen una relación con Cristo. Los hijos no se van al cielo porque los papás diezman. Los hijos se van al cielo porque aman a Dios. Aleluya. Ahí la cosa cambia. Por lo tanto, ¿qué herencia le está entregando usted a sus hijos? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia, y estamos llamados por nuestro Dios a guardar los preceptos de Él. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debemos guardarla? Y saltan tres cosas nomás, son las que quiero exponer en este punto. Primero, para conocer la verdad. Vamos a estudiar la palabra para conocer la verdad. El libro de Juan, capítulo 8, verso 32, lo dice claramente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo. Y solamente a través de la palabra de Dios, usted puede conocer a Jesucristo. Jesús mismo lo dijo allá en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que una de las razones por la cual debemos estudiar la palabra de Dios es porque vamos a encontrar a Jesucristo, vamos a encontrar su verdad y su verdad nos va a hacer libres. Y usted debería preguntarme, ¿pero libres de qué? Si yo soy libre, yo salgo a la casa, yo salgo de mi casa, voy al trabajo, voy a donde quiera. Va a ser libre del pecado, hermano. Porque si hay algo que hace el diablo, es tener a la gente esclavizada en el pecado. Fíjense que en una visita que estábamos haciendo ayer con mi esposa, nos dimos cuenta, o sea, no habíamos dado cuenta antes, pero este tema nos hace afirmar lo que hemos siempre dicho, que no solamente la gente puede tener vicios como el alcohol, como la drogadicción, como la pornografía. Hay personas que son adictas a estar detrás de un computador
y pasan horas detrás de un computador, querido. Horas. Horas. Y están jugando y algunos son adictos al Facebook. Y están hasta las 2, 3 de la mañana conectados. Entonces Dios nos dice que si nosotros conocemos la verdad, Él nos hará libres. Pero usted tiene que creerlo. En la palabra de Dios usted encontrará, aquellos que no conocen a Jesús, ustedes van a encontrar algo muy hermoso que nos dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¡Qué hermoso! Usted no encuentra en ningún otro libro la vida eterna, sino que en la palabra de Dios. Ahí encontramos la vida eterna. Y la vida eterna, déjeme decirle que solamente se encuentra en Cristo. ¡Aleluya! Por eso es tan importante escuchar, leer y escuchar la palabra del Señor. Y dice el Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Así que la palabra de Dios da testimonio de aquel que es verdadero, de aquel que es fiel, de aquel que murió en la cruz del Calvario por salvarnos a nosotros, de Jesucristo el Señor. De Él dan testimonio. Por eso es importante que el cristiano, el Hijo de Dios, escudriñe las Escrituras. Una tercera razón por la cual estudiar las Escrituras, para ver si las cosas que se enseñan son verdaderas. Hay que estudiar las Escrituras para saber si las cosas que nos enseñan son verdaderas. Mire qué importante. Vaya al libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Se refería a los hermanos de Berea. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, vale decir, uno debe estudiar la palabra de Dios para saber que la persona que está exponiendo está hablando verdaderamente la palabra de Dios. Por eso usted tiene la oportunidad de que uno le lea los versículos, pero también lo puede ver en la pantalla, para que usted vea que le estamos predicando una palabra del Señor. Y usted tiene la obligación de leerla y escudriñarla en su hogar. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, mire lo que dice el Señor, por cuanto desechaste el conocimiento, porque tú no quisiste buscar la palabra de Dios, porque tú no quisiste aprender mi ley, mis preceptos, yo te echaré del sacerdocio. ¡Wow! Eso es algo tremendo. Y aquí viene algo nuevamente para los padres. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso es tremendo. Cuando usted lee esto, si hay padres que me están escuchando acá y que de cierto los hay y en la televisión también los va a ver, esto es para usted. Si usted se olvida de la ley de Dios, Dios se olvidará de sus hijos. Se quedaron mudos. Y eso es cierto, lo dice la Biblia. Búsquelo ahí, Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Qué significa que se olvide de sus hijos? Significa que Dios los deja libres y el diablo puede hacer lo que él quiere. ¿Sabes cuándo dejas a tu hijo libre? Cuando tú no le rayas la cancha. Cuando tú dejas a tu hijo que haga lo que quiera, que tenga la filosofía en su vida, lo que él quiera, que aprenda lo que quiera, que llegue a la hora que quiere. Un hijo no puede llegar a la hora que quiere a su casa. Un hijo tiene que estar temprano en su casa. Un hijo no puede quedarse afuera de su hogar, debe quedarse en su hogar, a menos que sea permitido por sus padres y que los padres sepan dónde está su hijo. Ser cristiano no es fácil, querido. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es difícil. Pero para eso tenemos la ayuda del Señor y de su palabra. Así que Esdras nos modela muy bien lo que nosotros debemos hacer como cristianos, que es estudiar la palabra de Dios. Tener el ánimo de estudiar la palabra de Dios.
Hoy día cuando veía varios hermanos que llegaban más tarde, me decía yo, ¿y por qué no vienen a estudiar la palabra de Dios? Que es gratuita. ¿Por qué no vienen a estudiar la palabra del Señor? Que hace tanto bien a nuestras vidas. Quizás muchos de nuestros conflictos familiares los podríamos resolver si tenemos la ayuda de la palabra de Dios. Muchas de las conductas que tienen nuestros hijos, que tenemos nosotros, podrían ser cambiadas si nosotros tuviéramos la guía de la palabra de Dios. Como no la tenemos, como no la tomamos, no tomamos los preceptos de Dios, tenemos desconocimiento de lo que Dios puede hacer, es que erramos el camino y por lo tanto tenemos no bendiciones en nuestra familia, sino que tenemos situaciones adversas que nos hacen mirar con desesperanza el mundo. Pero yo quiero decirles algo, yo tengo una palabra de Dios para ustedes. En Cristo sí tenemos esperanza. Cuando usted tiene la palabra de Dios como guía de su vida y de su familia, usted está en el lugar correcto. Usted está en el lugar correcto. Cuando usted tiene la palabra de Dios, se va a mover de su hogar, se va a mover a su trabajo, usted va a ir en bendición. Sus hijos van a ir a estudiar y se van a ir en bendición. ¿Me sigue? Eso es. Pero aléjese usted de la palabra de Dios. Tenga cuidado. La mano de Dios no está para proteger a cualquiera. Dios protege a aquellos que son obedientes. Así que sigamos el modelo de Esdras. Es un hermoso modelo a seguir dentro del cristianismo. Segundo, Esdras decidió cumplir la palabra de Dios. Lo que le corresponde a todo cristiano, entonces en primer lugar es estudiar la palabra de Dios para tener el conocimiento, pero en segundo, no basta con conocimiento, el conocimiento debe ser aplicado. Amén. Por eso que cuando las personas van a la universidad, van a los colegios técnicos, ¿qué deben hacer las personas? La práctica. Y se llevan 6 meses o 3 meses en práctica. ¿Para qué? Para que pongan en práctica aquellos conocimientos que le fueron entregados en las aulas. Así también los cristianos, los hijos de Dios, debemos preparar nuestro corazón para no solamente adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, sino que tenemos que tener el deseo, el ánimo, la certeza de que tenemos que ponerla por obra. Recuerde lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 16. El Señor nos dice ahí: hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. ¿Cuántos entusiastas hay acá? Oye, que hay poquitos, como 3. A ver, quiero preguntarle de nuevo, ¿cuántos entusiastas hay acá? Entusiasta por poner en práctica la palabra de Dios. Sí, Señor. Hoy tu Dios te manda a obedecer los preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. O sea, que no sean... Con esto quiero decirles lo siguiente, que no me dé, como decimos en Chile, que no me pese el poner en práctica la palabra de Dios. Ser obediente a la primera, no rejunjuñando, pues, hermano. Eso no es ser obediente. El que es obediente pone la palabra de Dios en práctica inmediatamente. ¿Se ha fijado que los hijos, cuando las mamás lo mandan a hacer algo, le dice, vaya a barrer la calle? ¿Y por qué no lo hace mi hermano mayor? Sí. Y ahí salta el hermano mayor, ¿y por qué? Pero si tú eres el menor. ¿Me entienden? No rejunjuñando. Eso en definitiva no es obedecer. Cuando uno obedece, obedece con entusiasmo. El pastor viene y te dice, hermano, hay que limpiar todo el templo. Y usted corre a limpiar el templo. Hermano, hay que ir a limpiar los baños. Usted corre a limpiar los baños, hermano. Porque es una bendición. ¿Ah? Es una bendición. Cuando la mamá te invita a hacer el aseo de la casa, ¿ah? Porque es una invitación, ¿cierto, mamás? Sí. Están todos invitados a hacerla. Es una invitación. Hijo querido, amado hijo, tierno de mi corazón, ¿querrás tú ordenar tu pieza, ordenar tu cama? Es una invitación, querido. Hay mamás que alegan y miran y dicen, yo no podría invitar así a mi hijo, no me obedecería nunca. Bueno, ¿saben por qué no le obedecen? Porque tienen hijos rebeldes. Sí. Hay que reconocerlos y ahí es donde está el problema. Usted cría hijos rebeldes.
No es que le salieron rebeldes, usted los crió rebeldes. Le hace todo. Pobrecito. El niñito, la niñita. No sabe cocinar. ¿Por qué? Porque la mamá le hizo todo. A mí me enseñan hasta a surcir los pantalones, hermano. Y eso se puede. Y hay que aprender. Libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice, mejor es obedecer que sacrificar, dijo el profeta. Mejor es obedecer que sacrificar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con la palabra de Dios? Usted debe obedecer la palabra de Dios. Dios le dice, orad en todo tiempo. Constantemente, sin cesar. ¿Qué tiene que hacer? Orar constantemente y sin cesar. Ayunar, que nos hace falta. Ayunemos para el Señor. Así que debemos ser hacedores de la palabra, hermano, no tan solo oidores. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 24, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era. ¿Se ha fijado cuando usted se levanta en las mañanas y se mira al espejo? Y algunos ya no quieren ni acordarse. Mira, algunos se tapan el rostro. No puede ser, hermano. ¿Ah? Nos miramos y algunos nos encontramos hasta pata de gallo y dice, ¿con qué se cura esto? Pero después ya uno se va al trabajo, va en el metro, no tiene ningún problema. Ya se le olvidó. Es así. El que no hace la palabra de Dios es una persona que piensa de esa manera. Se mira al espejo, se encuentra las dificultades, los problemas, los sinsabores y dice, pero ya pasó ya, soy así. Uno tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. Dios nos dice, amaos los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que amarnos? Amarnos. Y ¿sabe? No tenemos que amarnos como usted se ama. Y aquí es donde está la dificultad. Y muchas veces lo hemos predicado. Dice, debemos amarnos como Cristo nos amó. Y Cristo era perfecto. Porque si usted se ama como usted ama a otros, como usted se ama, no está amando como el Señor. Porque por ser a veces nosotros nos amamos, usted dice, sí, yo me amo. Pero entonces, ¿por qué no baja de peso? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, pues. Lo digo por mí, porque yo estoy haciendo eso. ¿Me siguen? Si usted se ama, ¿por qué no tiene una dieta saludable? Si usted se ama, ¿por qué no ora constantemente? Porque usted sabe que va a estar conectado con Dios si usted ora. Entonces quiere decir que no se ama tanto. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición para sus vidas? Amén. Ore y busque a Dios todos los días, querido. Y va a haber bendición para sus vidas. Si somos hacedores y cumplimos la ley, seremos bienaventurados. Esto lo dice Santiago, capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. O sea, vale decir que cuando tú cumples la palabra de Dios, eres un bienaventurado man. Sí, Señor. Hombre aventurado, bienaventurado. Dios va a traer dicha sobre tus vidas. Sobre tu familia Dios va a traer bendición. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo la obra del Señor. Vas a ser un bienaventurado, un dichoso, un alegre. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la palabra del Señor. Quiero preguntarles a ustedes, ¿Dios verdaderamente ha cumplido esa palabra cuando tú haces su voluntad? ¿Te ha sido de bendición cumplir la palabra de Dios? ¿Te ha traído bendición a tu vida cuando tú pones en práctica la palabra de Dios? Dios no es hombre para mentir. Aleluya, así es, Señor. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues,
Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, la palabra del Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesucristo compara a un hombre que hace la palabra de Dios, que cumple la palabra de Dios, lo compara con un hombre prudente. Quiero preguntarle, querido, ¿es usted un hombre prudente? ¿Es usted una mujer prudente? ¿Es un hombre que está haciendo la voluntad de Dios? Así que la casa de aquel hombre que es prudente, que está fundada sobre la roca, que es Cristo, nunca va a caer. Pero el mismo Señor en esos versículos, en ese pasaje, dice lo siguiente: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Sobre qué está edificada su vida? ¿Sobre qué está edificando su vida, querido? ¿Está edificando su vida sobre la roca que es Cristo? Si es así, Dios lo va a comparar con un hombre prudente, no con un hombre necio. Pero si usted edifica sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo, grande va a ser su ruina. Va a haber, por eso que hoy día vemos, queridos, familias destruidas. Países destruidos como el nuestro. Dice, algunos pueden decir, pero económicamente estamos bien. Sí, pero eso no es el todo. Vea la situación moral de este país. Cada día más pobres espiritualmente. Personas que legislan contra la voluntad de Dios, que legislan a favor del aborto, hombres asesinos, esos es, asesinos. Dios es el que da la vida y Dios es el que la puede quitar, pero nadie más. Y eso hay que decirlo, hermano. Entonces nosotros debemos ser hombres y mujeres prudentes, que edificamos sobre la roca, y aquel que edifica la roca es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si usted no es un hacedor, querido, yo le recomiendo que hoy día siga el modelo de Esdras, un hombre que no solamente estudió la palabra de Dios, sino que la puso en práctica en su vida. Aleluya, Rey. Las iglesias cristianas no carecen muchas veces de palabra de Dios. Lo que carecemos es de llevar por obra la palabra de Dios. ¿Me siguen? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A usted se le predica la palabra, pero usted no hace la palabra de Dios. Les doy un solo ejemplo. Cuando la palabra del Señor dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Le pregunto, ¿cuántos padres de los que están aquí, de los que están escuchando en la televisión, pueden decir, tengo hijos que me obedecen? ¿Me siguen? Eso es, querido. ¿Cuántos hijos obedientes tiene usted? Levanten los padres los que tienen hijos obedientes. Lo levantó uno y hizo así. Con temor, por si me equivoco. También la palabra del Señor dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos. ¿Cuántos hijos de ustedes pueden decir, mi papá no me provoca ira? ¿Pueden levantar ustedes la mano? Ninguno, querido. ¿Saben ustedes que si nosotros seguimos los preceptos de Dios, vamos a ser personas bendecidas? Entonces, ¿sabe por qué este país no es bendecido? ¿Por qué este país se legisla en contra de la voluntad de Dios? Es simple, querido. Porque la iglesia no hemos cumplido el papel que teníamos que cumplir. Porque nosotros tenemos que salir a decirle a la gente que necesita a Cristo. Cristo es lo que necesita la familia. Cristo es lo que necesita tus hermanos.
¿Cristo es lo que necesita tu suegro? ¿Cristo es lo que necesita tu compañero de trabajo? ¿Cristo es lo que necesita tu jefe o tu jefa? ¿Cristo es lo que necesita la presidenta de la República? ¿Cristo es lo que necesitan los senadores de la República? ¿Cristo es lo que necesitan los diputados de esta República? Este país necesita a Cristo. Hace poco prediqué un mensaje que les dije y les indiqué: nosotros debemos aprender a tomar la cruz de Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia no es competencia del mundo, es la solución del mundo. Porque tenemos a Cristo. Y Cristo es lo que nosotros debemos mostrar. Usted, querido hermano, usted, querida hermana, debe reflejar a Cristo en su corazón. Amén, así es, Señor. Que la gente lo mire y diga: no es Pedro Pablo, es Jesucristo en él. No es don bueno, es Jesucristo. Eso es lo que necesita ver la gente. La gente no necesita ver a don Lionel, necesita ver a Cristo en don Lionel. Tercero, Esdras entonces se instruyó en la palabra de Dios, aplicó la palabra de Dios y entonces estuvo en condiciones de ¿qué cosa? De enseñar la palabra de Dios. Y tal como se lo enseñé a los estudiantes en el Instituto Bíblico, en una oportunidad Esdras, en una fiesta que estaban celebrando los judíos, estuvo 7 días, hermano, 7 días enseñando la palabra de Dios. Yo no sé si usted tendrá esa capacidad de escuchar 7 días la palabra de Dios con su familia. Si algunos vienen el puro día domingo y algunos bajan, como digo yo, a las aguas cada 15 días, son como los hermanos camellos. Acumulan agüita y sirve para otra semana más. Es necesario que a todo aquel que enseña la palabra de Dios debe ser primero alguien que se instruya y que luego la cumpla para recién estar en condiciones entonces de poder enseñar los estatutos de Dios. Porque si no, se es inconsecuente. No podemos, escúcheme bien, no podemos ser profesores, ser maestros, sin antes estudiar y aplicar a nuestra vida las verdades bíblicas. Para enseñar, entonces usted debe volverse en alguien que practique la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a aquello? Amén. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Vosotros, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Porque vosotros sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuál es la forma de vencer al maligno? ¿Cuál es la forma de vencer a Satanás? Es permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo usted permanece en la palabra de Dios? Leyendo, estudiando la palabra de Dios y cumpliéndola. Entonces el diablo huirá de vosotros. Pero si nosotros no cumplimos la palabra, el diablo se va a reír de nosotros, hermano. Así que debemos practicar. Y en esa manera, cuando estamos practicando y estamos llenos de Dios, vamos a ser personas que podamos enseñar la palabra de Dios donde quiera que vayamos, porque nuestro corazón, porque nuestra vida va a estar cimentada en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que nosotros estamos diciendo y enseñando. ¿Cuándo enseñamos? ¿Cuándo estamos capacitados para enseñar? Cuando existe un verdadero entendimiento o un claro entendimiento de la palabra de Dios. Si usted no entiende la palabra de Dios, ¿cómo la podrá enseñar? Por eso es importante que usted asista a la escuela dominical, por eso es tan importante que usted lea la palabra de Dios y escriba los mensajes y se instruya. ¿Para qué? Para que usted pueda enseñar. Si no, querido amigo, usted no está en capacidad de poder enseñar. ¿Cuándo también tenemos capacidad de enseñar? Cuando nos adueñamos de las promesas que contiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Están en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos repetirlas. Son parte nuestra y en ese instante nosotros podemos compartirla con otros. Le voy a dar un ejemplo. Muchas personas no tienen dónde afirmarse. Esto me refiero a la palabra de Dios. Cuando pasan por una situación angustiosa, no tienen una palabra de Dios en que afirmarse. ¿Por qué? Porque
continuamente no estudian la palabra de Dios. Pero si continuamente estudiaran la palabra de Dios, tendrían dónde afirmarse. Les doy un ejemplo. Cuando un familiar fallece, y uno le dice a la persona, le dice, pero no llores si Dios tiene todo bajo control. Esa persona muchas veces no es cristiana. Y si usted no ha estudiado la palabra de Dios, hasta usted duda si Dios tiene todo bajo control. ¿O no? Entonces, si usted supiera la palabra del Señor, usted le diría, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que apropiarse de las verdades bíblicas para poder enseñarlas. ¿Saben por qué yo enseño la palabra de Dios? Porque me he apropiado de las verdades bíblicas. Sé que un hombre que sabe la palabra de Dios, que la practica, va a ser un hombre bendecido. Y yo me siento un hombre alegre, me siento un hombre bendecido de parte de Dios. Porque solamente el hecho de predicar me siento bendecido, hermano. Uno necesita dinero para ser feliz. Uno necesita a Cristo para ser feliz. Uno necesita sentir el Espíritu Santo de Dios para ser feliz, hermano. Cuando sabes que Dios está usando tu vida, cuando sabes que los ríos de Dios están corriendo por tu corazón, están corriendo por tu vida, ahí sí eres un hombre feliz. Aleluya, Rey. No es el dinero lo que satisface. El dinero compra cosas, pero un día se va el dinero. Pero Cristo es lo más maravilloso que puede haber en la vida. Por eso uno tiene que apropiarse de las verdades bíblicas. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, incluso mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No importa lo que digan de ti, querido. Gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando tú lees Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le das gracias a Dios y le dices, Señor, esta fe que yo tengo, incluso tu fe que tú tienes, no es tuya, es de Dios? Dice, porque por gracia, es un regalo, es una gracia de Dios, sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? La fe no es de ustedes. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Las obras no salvan, pero el que es salvo tiene obras de Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Así que tiene que apropiarse de las verdades bíblicas de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el libro de Hechos capítulo 1, verso 8? ¿Se lo sabe? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta la final de la tierra. ¿Cuántos siervos del Señor hay ungidos de parte de Dios en este lugar? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando en la televisión son hombres de Dios, mujeres de Dios? Tienes que apropiarte, hermano. Debe apropiarse de las verdades bíblicas del Señor. Usted es un hombre de Dios para llevar buenas nuevas, no para andar reclamando. Usted se tiene que levantar con una palabra de amor, con una palabra de esperanza a este mundo perdido. Este mundo perdido necesita a Cristo, hermano. Entiéndalo de una vez por todas. Este mundo no necesita huecas filosofías humanas, necesita a Cristo. La tierra gime para que Dios vuelva, para que Cristo venga. La tierra está gimiendo con dolores de parto para que Cristo venga. ¿Qué cree usted que debe hacer la iglesia? La iglesia debe estar en el mismo tono, gimiendo, clamando para que nuestro Redentor vuelva por su iglesia. Oh, Dios. Yo sé que muchos, escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchos de los que me están escuchando aquí, que están presentes en este auditorio, y de los que van a estar escuchando en la radio y en la televisión, no quieren que Cristo vuelva. ¿Y saben por qué? Porque están amarrados. Porque están amarrados a los bienes que tienen, a las posesiones que tienen en este mundo.
¿Aman a Dios? Sí, pero no quieren que vuelva. Y el hombre que ama de verdad anhela que su Redentor vuelva. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Dígalo, yo sé que mi Redentor vive. Pablo dijo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder y potencia del cielo. Eso es lo que necesita escuchar el pueblo. Eso es lo que necesita escuchar tu vida. Que hay un Dios verdadero, vivo, que te anhela celosamente para Él. Que va a ocupar tu vida para enseñarle a otro. Pero cuando tú cumplas la palabra de Dios. Entonces, Dios nos pregunta en esta tarde, ¿ha preparado usted o está preparando usted un buen corazón para Dios? ¿Ha preparado usted o está preparando usted un buen corazón para Dios? Esa es la pregunta. Muchos de nosotros llevamos años asistiendo a una iglesia, pero seguimos teniendo vidas que no testifican verdaderamente de Cristo. Sus palabras pueden hablar de Cristo, pero su testimonio puede estar muy lejos de lo que Cristo puede hacer y el poder de Cristo puede transformar una vida. Aleluya, Rey. Dios le bendiga. Espero que usted pueda tomar una decisión de preparar su corazón para Dios.